y te Sí. presento. Alejandra González, bienvenida al canal de Recursos para Humanos. Alejandra es psicóloga y sexóloga y hoy pues viene al canal a contarnos un poquito qué es la salud sexual y por qué, en tu opinión personal, crees que es importante hablar de ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo el día de hoy. Pues mira, en temas de salud sexual, o sea, así como para empezar, creo que es muy importante aclarar que la salud sexual no es solamente prevención de enfermedades, prevención de embarazos no deseados o no planificados. La salud sexual tiene que ver con muchísimas otras cosas. Y es que el concepto que tenemos actualmente o que tenemos o que hemos tenido durante mucho tiempo sobre sexualidad siempre ha sido muy reducido, muy prohibitivo también, muy centrado en nuestros genitales, lo que hacemos con ellos, lo que dejamos de hacer con ellos, cómo usarlos, ¿no? Ujú. Y cuando vemos la sexualidad solamente desde ese prisma, claro, no hay mucho camino que recorrer. Pero realmente si vemos la sexualidad como un pilar o uno de los pilares de desarrollo de la persona, desarrollo de su personalidad, de desarrollo de su identidad, ahí tenemos muchísimo más de dónde tirar, ¿no? Y la sexualidad no solamente, como te comentaba, no solamente tiene un componente físico, tiene un componente psicológico, tiene un componente emocional, tiene un componente relacional, individual, claramente también tiene un componente físico que también es muy importante, pero no es el único. Entonces, es importante su desarrollo, sí, es importante que la persona logre identificar en ese aspecto cuáles son las cosas más importantes para esa persona también, pero no es lo único. Entonces, una vez que nosotros logramos entender la sexualidad a través de la gran cantidad de factores que la componen, vemos que realmente es algo que atraviesa las diferentes fases de nuestra vida y la vemos como una cosa que su desarrollo y su nutrición, por así decirlo, es fundamental desde que nosotros somos muy pequeños, desde que nacemos hasta edades más avanzadas. A pesar de que nos estás contando que la sexualidad es un todo, en muchas ocasiones la gente joven sigue sintiendo incomodidad o vergüenza al hablar sobre este tema. En Mm. tu opinión, ¿cómo podríamos romper ese estigma? Porque claro, si la sexualidad es un todo, tiene que ser algo más normalizado, ¿no? ¿Cómo podemos romper ese estigma y crear un ambiente para que las personas jovencillas se sientan cómodas discutiendo sobre su salud sexual? Yo creo que esto viene mucho de generación en generación, porque claro, todas tenemos una mochila Ujú. educativa, una mochila de actitudes que nos van pasando nuestros padres, nuestras madres o las personas que nos han rodeado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso siempre queda y siempre deja una marca, deja una firma va creando y va tejiendo poco a poco como como esa manta con la cual yo cubro con pensamientos, actitudes, emociones negativas o positivas, todo lo que tiene que ver con sexualidad. Entonces, por decirte un ejemplo, si mi madre piensa que la sexualidad solamente tiene que ver con penetración, condones, prevención del embarazo, claramente a lo mejor el momento de tener que abordarlo, de que su hija está empezando, sobre todo su hija, ¿no? Porque su hijo en nuestra cultura podría ser diferente, pero su hija, bueno, yo soy de Colombia, entonces No, no, también todavía tiene siguen tiene, existiendo sí, aquí. claro, Es eso, sí, sí. aquí también y muchos otros países. Entonces su hija empieza a tener relaciones sexuales, entonces a lo mejor ese es el momento para abordar estas cosas. ¿Cómo lo hago? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo le digo yo a mi hija qué cosas debe desear, no desear, cómo se cuida, cómo esto, cómo lo otro? Hay cosas que son muy básicas y que se pueden hacer, pero es que, claro, si lo vemos desde otro punto de vista, donde la sexualidad no solamente tiene que ver con esa parte, sino también con los buenos tratos, con la prevención de las violencias en la pareja, con el cómo me estoy relacionando, el que necesito yo una relación, mis estilos de apego, mis afectos, cómo los estoy manifestando, cómo los estoy recibiendo también. Entonces,
vemos que realmente hay muchísimo trabajo de donde se puede empezar desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, creo que tiene una parte que ver por ahí, una parte de pensar que no solamente todo es sexo, por un lado, y por otro, también de tratar de normalizar la emoción, la vergüenza, el miedo, esa emoción que yo estoy sintiendo por hablar de esto, que a lo mejor nunca nadie se ha acostumbrado a hablarme y no me ha ayudado a mí a normalizar el tema, ¿verdad? Entonces, también porque a veces también cuando queremos hacer educación sexual, la hacemos en el momento en el que consideramos que debería hacerse, que es cuando se empieza a tener relaciones sexuales, cuando toda esa información debería llegar realmente mucho antes. No se puede, no es algo positivo para, por ejemplo, una niña, una adolescente de 12, 13 años o 11 que está recibiendo su primera menstruación y que ya no sepa qué es la menstruación, que no sepa cómo funciona su cuerpo. O sea, eso le va a hacer vivir ese momento con miedo, con vergüenza, con Ujú. necesito taparme, con angustia, ¿no? En vez de verlo como una función normal de su cuerpo y no ponerle esas gafas de adulto, ¿no? A lo mejor yo como adulto vivo mi erótica y mi sexualidad de una manera muy distinta, pero eso no quiere decir que mi hijo, mi hija, mi hija lo viva desde esa perspectiva. Entonces, yo puedo proporcionar información teniendo en cuenta que hay unos límites, claro, hay unos límites de mi privacidad y unos límites de mis emociones, pero a pesar de eso, yo puedo proporcionar una información de cierta calidad o puedo proporcionar herramientas, recursos para que proporcionen esa información de calidad si yo siento que no me siento preparada, por así decirlo. Entonces, y con los chicos, yo creo que a mí, yo creo que siempre, bueno, con los chicos, con las personas adolescentes, a mí siempre me ha ayudado a tratar de normalizarlo, de normalizar y hablarlo con tranquilidad, de hablarlo desde, 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 no estoy hablando de una palabra mala, ¿sabes? De ponernos a ese nivel y decir, bueno, le quieres decir, no quieres decir pene, quieres decir otra palabra que no lo voy a decir aquí, pues lo decimos, ¿sabes? O sea, normalizar un poco eso, pero para que la persona pueda abrir un poco esa mente, ¿no? Abrir un poco y ver que realmente estoy tratando de dar información buena y no estoy queriendo dar la lata de, bueno, tienes que utilizar el condón, tal, porque la importancia, desde otro punto de vista. Claro. Aquí en España igual los padres tienen un poco de miedo o ese pensamiento de que si le empiezo a hablar a mi hijo jovencillo de estos temas, a lo mejor yo mismo o yo misma le estoy incitando A que lo a haga. iniciarse, ¿no? Mm, Es verdad que te escuchaba y en un momento me ha parecido un poco complejo los temas que estabas comentando porque digo, jolín, eso casi requiere un autoconocimiento espectacular para ser capaz de poder sentirte cómoda al hablar estos temas. ¿Qué conceptos básicos tú consideras que cualquier persona joven debe conocer en materia de salud sexual y reproductiva para tomar decisiones informadas y correctas? No solamente para sentirse cómodo de hablar de ello, sino también tener la capacidad de discernir qué es bueno en materia de salud sexual. Pues mira, básicos, como considero básicos, pueden ser la diferencia entre género y sexo, porque eso le va a ayudar en todo término de identidad, por ejemplo, la diferencia de sexo, género y orientación de mi deseo, orientación sexual, que es lo que a mí me gusta, que es lo que a mí me atrae, ¿verdad? Que una cosa no tiene que depender de la otra. El hecho de que yo sea hombre no significa que me tiene que gustar las mujeres, el hecho de que yo sea mujer me tienen que gustar los hombres, etcétera. Em, Creo que es importante también que sepan acerca de expresión de género, que sepan que hay millones y muchísimas formas de expresarnos, muchísimas formas de manifestar cómo nosotras nos sentimos internamente, ¿no? Y cómo nos sentimos cómodas, cómo vestimos, cómo hablamos, nuestros manerismos, nuestras expresiones, que también van muy atravesados por la cultura, por la educación que nos han dado a lo largo de nuestra vida y que puede ir cambiando a lo largo también de los grupos pares que son importantes y que nos influyen, que también tienen una influencia en nuestro desarrollo vital. Creo que es importante que conozcan acerca de
también de la importancia de que utilizar, o sea, prevenir las infecciones de transmisión sexual no Ujú. solamente es usar el preservativo, hay muchas otras formas. O bueno, no es que haya muchas otras formas, es que las formas son complementarias. Si yo utilizo el preservativo, estoy cuidando de mi salud sexual, pero si yo utilizo el preservativo y me realizo pruebas de ITGs por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses, porque hay muchas infecciones que no tienen sintomatología. Entonces, si yo no sé que yo la tengo, no sé, yo puedo estar teniendo relaciones sexuales protegidas o desprotegidas, pero puedo estar transmitiendo de todas formas. Entonces, es una manera, es un pack, ¿vale? Es un pack en lo cual una cosa no quita la otra y tomar esas decisiones en función de lo que me viene mejor a mí en mi salud, ¿no? Conocer que no solamente hay un tipo de preservativos, hay muchísimos tipos de diferentes materiales, de diferentes formas de ponerlos, insertivos, receptivos, que los conocemos como el condón masculino y femenino, que yo no me gusta decirlo en esos términos porque las personas trans existen, entonces están en este mundo. Entonces, yo prefiero utilizar el término insertivo, que es el que se coloca en el pene, ¿vale? Y Ujú. el receptivo, que es el que se coloca en la vagina. Que hay hay barreras de látex para las mujeres que tienen o las personas que tienen relaciones, por ejemplo, que quieren realizar cunilingus, etcétera, ¿no? Que hay diferentes herramientas que nosotras podemos utilizar y que no tienen que cortarnos el rollo como generalmente hemos considerado, ¿no? Si esa herramienta me está ayudando a mí a que yo pueda disfrutar de ese momento y no estar rayándome la cabeza porque a lo mejor mañana puedo tener escozor, picor, mañana o en unos días, y tengo que estar tomándome un antibiótico o más cosas porque resulta que tuve una transmisión o un contagio de una infección, o tomándome la píldora el día después, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que utilizarlos como unas herramientas que nos ayuden a potenciar ese placer y a sentirnos que nos podemos centrar en ese placer, no en el que tengo que hacer después, sino realmente centrarnos y disfrutar de ese momento. Y tiene que ver con una parte como de utilizarlos como herramientas eróticas, como herramientas que potencian el deseo, no que te lo limitan. Cuando yo era joven, recuerdo que en mis experiencias los hombres siempre se quejaban de que el preservativo era terrible y que Sí. no que les cortaba el rollo mogollón. Supongo que también en materia de preservativos se ha avanzado una barbaridad desde, Mm, claro, aquellos años que yo experimentaba. Bueno, bueno, yo creo que esto es o sea, alrededor de todo el mundo. O sea, no sé, no tengo mucho contacto con muchos países alrededor del mundo, pero te puedo decir por experiencia propia que si estamos hablando, yo trabajo mucho con personas de países africanos, también he trabajado mucho con países latinoamericanos, también he trabajado mucho en España y sí, o sea, el tema del uso de preservativos es la constante excusa, ¿no? De me queda apretado, me corta el rollo, no me gusta, no se siente igual, No se siente igual. no No se quiero, siente. o simplemente no quiero usarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, no ni siquiera hay una excusa detrás, es simplemente el por qué no. O sea, como que hay diferentes, hay todo como un debate de en ese momento, ¿no? De tener que usar o no el preservativo y es como, eh, Ahora hay sí. varios, ¿no? Afortunadamente ya no hay excusa. Todavía sigue habiendo excusas, creo yo. Yo creo que todavía sigue habiendo muchísimas excusas y posiblemente me gustaría creer que a lo mejor podemos o sea, tener un poco más de sensatez, pero es que he realizado bastante educación sexual en institutos, todavía lo sigo haciendo y por lo que yo he visto, todavía se sigue presentando ese mismo pero es que con el condón no se siente igual, pero es que con este no sé tal, pero, ¿no? Entonces y le estamos quitando la importancia a lo que realmente importa en ese momento, ¿no? Que es tanto el disfrute como la prevención o el cuidar, ¿no? Y no solamente cuidarme a mí, cuidar de la otra persona. Entonces, si tengo relaciones sexuales con diferentes parejas, entonces hay diferentes temillas que yo creo que todavía les queda unas cuantas generaciones de educación, porque es que
tú piensas que la educación, sobre todo ahora que tenemos tanto acceso a información externa y hay tantas personas ahí fuera dando sus opiniones y tantas personas, y estamos tan conectados todo el tiempo o sea, y hay mucha gente tratando de hacer cosas de calidad, pero hay muchas otras personas con mucha influencia, mejor nunca dicho, los influencers que no tienen ningún tipo de educación de este tipo y van ahí fuera, o sea, van y empiezan a decir muchísima información y gran parte de sus seguidores, de las personas que le siguen, son personas muy menores, son personas muy pequeñas, entonces, que se ven muy influenciadas por este tipo de pensamientos. Entonces, pero quiero creer y quiero tener fe en de que hay mucha gente allá afuera haciendo muchas cosas positivas, dando mucha información de calidad, proporcionando muchísimos recursos positivos, precisamente para que este pensamiento pueda ir cambiando poco a poco y para que podamos, y para que las próximas generaciones puedan disfrutar al mismo tiempo de prevenir y cuidarse y cuidar de la otra persona también. Joder, el tema de los preservativos, la verdad que casi daría para una entrevista en sí misma y es súper interesante y casi tan interesante como el anticonceptivo le puede resultar a las mujeres que puedan tener riesgo de quedarse embarazadas. En tu criterio, ¿cuáles son los anticonceptivos más comunes o eficaces para las personas jóvenes y qué consideraciones previas deben tener antes de empezar a consumir anticonceptivos? Pues mira, los anticonceptivos es verdad que hoy en día se están utilizando para una gran variedad de razones, no solamente por planificación familiar, ¿no? Pero cuando digo planificación familiar no me refiero a voy a planificar tener un bebé, sino que me tomo el anticonceptivo para poder realmente planificar el tenerlo cuando yo quiera y cuando yo decida tenerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante consultarlo siempre con una persona profesional. Yo soy psicóloga, no soy ginecóloga, entonces, o matrona, entonces hay muchas personas, esto está a depender un poco de cómo se encuentra la persona, de cuál ha sido su... No es lo mismo una mujer de 16 años que acaba de empezar su vida sexual que una mujer de 35 que ha tenido dos hijos y un aborto y que tiene problemas en el suelo pélvico, por ejemplo, porque anticonceptivos hay muchísimos. Anticonceptivos hay muchísimos, desde hormonales hasta de barrera, que la inyección, la píldora, el anillo, el parche, los que se ponen aquí en el brazo, que se insertan dentro, debajo de la piel. O sea, hay muchísimos, pero si yo tengo una persona, por ejemplo, de 40 años, que ha tenido tres hijos por parto vía vaginal, el anillo muy posiblemente se le salga, por ejemplo, porque el suelo pélvico ya no es igual, el músculo de la vagina ya no es igual. Entonces, a menos que lo ejercite muchísimo, eso depende mucho, ¿no? Que una niña de 16, una adolescente de 16, 15 años que apenas está empezando su vida sexual, o una mujer de 45, de 50, en premenopausia, menopausia, esto va a variar muchísimo. No es lo mismo tampoco una persona que tenga endometriosis o que tenga síndrome ovario poliquístico, va a variar bastante. Entonces yo siempre recomiendo que esto sea, que no nos lo tomemos a la loca, porque a veces queremos prevenir, pero de pronto por miedo a que mi padre o mi madre se enteren, etcétera, siempre es mejor ir al médico, siempre una persona profesional, que alguien te hagan tus respectivas analíticas y te digan según tu edad, según tu cuerpo, según lo que a ti te beneficie, te hagan recomendaciones, que a lo mejor esa recomendación no te viene bien, a lo mejor te da muchos dolores en los pechos, a lo mejor hace que la regla se te vaya o te venga más abundante, o sea, va a depender del tipo de anticonceptivo. Pero tú también puedes elegir el hecho de que una persona profesional te haya recomendado uno en concreto, no significa que ese a ti te siente bien. A lo mejor tú también, o sea, que tú también tienes poder de decisión de decir, mira, esto no me ha gustado porque no me puedo acordarme de tomarme la píldora todos los días a la misma hora. No me acuerdo, necesito otra cosa que me funcione mejor. Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que a veces nos quedamos con, es que tengo que hacer lo que el médico dice. No, no necesariamente. Tú también es tu cuerpo, tú también puedes decidir lo que tú consideras que consideras que es más, que se aplica más para ti, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir con respecto.
Como a esa resumen parte. es básicamente que porque mi amiga o mi vecina o mi prima me haya aconsejado uno que le va bien a ella, no necesariamente me tiene que ir bien a mí. Lo mejor es siempre tener en cuenta mis características y, por supuesto, consultarlo con una persona experta, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hasta el momento hemos tocado cuestiones que son la mar de interesantes, o a mí por lo menos me lo parece, y sí que es verdad que, jolín, cuando hablamos de sexo, hablamos de mantener relaciones de alguna manera, ¿no? ¿Cómo pueden nuestras personas jóvenes, cómo puede nuestra juventud mantener relaciones respetuosas y seguras? Pues mira, aquí yo creo que hay dos palabras mágicas, que es consentir y consensuar. Son dos cosas diferentes. Consentir es cuando yo quiero ser parte de esto, cuando yo doy mi consentimiento para ser parte de esta experiencia y la otra persona me lo da también, y se reafirma en diferentes momentos mientras que estamos compartiendo esta intimidad, ¿vale? Y otra cosa es consensuar. ¿Eso qué quiere decir? Es que aquí va a pasar y hacemos lo que tú y yo acordemos que se vaya a realizar. A veces tenemos un poco esa fantasía que está muy... Hay muchas fantasías y hay muchos mitos alrededor de las relaciones románticas y de las relaciones sexuales. Mitos del amor romántico, como se llaman, ¿no? La media naranja, de toda una persona, hay una persona destinada para mí, que está por ahí en el mundo, nos une un hilo rojo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante aquí es saber que nosotros podemos planificar y adelantarnos a qué es lo que nos gusta, que no tiene que ser de manera, hacemos una reunión y nos apuntamos lo que queremos, una reunión de negocios, que puede ser también un momento íntimo, un momento erótico, de decir a mí que me gusta, de decir a ti que te gusta o tú qué esperas y qué me gustaría que me hagas a mí, pero esta parte de mi cuerpo no me siento a gusto, por favor no me toques, o mira, eso me hace muchísimas cosquillas, y no, y, uy, y te voy a terminar dando una cachetada en la cara porque reacciono de esa manera, si me haces cosquillas, o esta posición me duele. Porque por cualquier cosa, entonces esta posición no me gusta, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de que a veces queremos que muchas cosas sean espontáneas y también está bien, pero eso también va a variar, la espontaneidad también va a variar dependiendo del nivel de conocimiento que tengamos de esa persona. Si estamos apenas empezando a conocer a esa persona, no podemos asumir que sabemos todo de ella. Entonces, aquí la comunicación va a ser completamente clave, que no estamos acostumbradas a tener este tipo de comunicación tan íntima y tan directa, pero realmente en términos de relación sexual, yo creo que es la joya de la corona, por así decirlo, porque realmente te da toda la herramienta a que tengas una relación sexual placentera, rica, deliciosa, consentida, y que sea exitosa dentro de, o sea, que te da más probabilidades de que sea un muy buen encuentro, que se repita si se quiere repetir. eh, y que sea como se meta en esa mochila, ¿no? De experiencias positivas en mi relación sexual. Si nosotros no estamos enfocándonos en que la persona y nosotras dar nuestro propio consentimiento, vamos a estar asumiendo que la persona siempre va a querer porque ya lo ha hecho una vez, entonces siempre va a querer, y no siempre es así, o que lo que yo le hice a Pedrito y a Andreita también le gusta a Manuelito y a Susanita, o sea, por ponerte un ejemplo, y todos somos diferentes, todas las personas nos gustan cosas diferentes, y lo que le gusta a la persona A no tiene por qué gustarle a la persona B. Entonces, aquí la comunicación creo que es vital y aprender, y a veces nos da un poquito de vergüenza, sí, puede dar un poquito de vergüenza, o a veces puede dar un poquito de morbo, o a veces puede, dependiendo de la persona, pero se pueden encontrar espacios para poder tenerlas, o aprender también a comunicarnos en ese preciso momento, ¿no? De buscar esas señales de expresión corporal, no solamente expresión verbal. Si una persona la tenemos así y está mirando para todos lados y está en tensión, posiblemente no se le está pasando bien y no sabe y está paralizada y no tiene la herramienta en ese momento de decirte, por favor, para, ¿sí? Por cualquier motivo. Entonces, tenemos comunicación tanto verbal como no verbal y tenemos que estar atentas y atentos a esas señales.
Interesante, porque ya en esta pregunta me has hablado sobre el consentimiento y me gustaría que pusiéramos por un momentillo el foco en esa palabra, en el consentimiento, porque hoy en día vemos en el reflejo de nuestra juventud que se están dando y denunciando mogollón de situaciones en las cuales el consentimiento realmente brilla por su ausencia, sea en los casos de la manada, casos de que lamentablemente esto ocurría hace unos años, pero seguimos escuchando noticias que se sigue repitiendo, casos de gente joven en grupos acosando sexualmente o agrediendo sexualmente a otras muchachas, poniendo el foco en la importancia del consentimiento en las relaciones. ¿Qué significa realmente el consentimiento? El consentimiento, o sea, para que yo pueda dar mi consentimiento, el consentimiento siempre tiene características. Eso que me estás hablando, por ejemplo, los ejemplos que me has dado, y creo que son temas que son más que tienen que ver con temas de violencia de género, ¿vale? Y el consentimiento claramente tiene que ver con eso también. Pero para abordarlo un poco más desde una relación adolescente o de personas jóvenes, o en la juventud o adultez temprana, o bueno, en cualquier momento de nuestra vida, realmente, el consentimiento tiene características principales, ¿no? Y el consentimiento es que siempre tiene que ser en positivo. El consentimiento tiene que ser entusiasta, o sea, yo estoy dando mi consentimiento porque yo realmente quiero estar aquí, ¿vale? Y que mis acciones tienen que probar que yo estoy consintiendo esto, ¿no? Em, y se puede dar y se puede quitar. O sea, yo te puedo, o sea, que no es permanente, el consentimiento no es permanente. El hecho de que yo tenga una pareja fija, Ujú. monótona, monótona, monógama, A veces monógama, es monótono, a sí, veces también hay es ocasiones. monógama, me refiero a monógama, a largo plazo, no le estoy dando el permiso constante a esa persona acceder a mi cuerpo cuando quiere y cuando lo necesite. Ujú, Porque yo también tengo deseo, yo también tengo, y a veces, o sea, el deseo, que es uno de los grandes motores de nuestra erótica, de nuestro deseo, o sea, de nuestra parte más, sí, erótica, eh, no sé, o sea, varía y se ve afectada o influenciada por los diferentes momentos en los que nos encontramos. Y yo vengo después de todo un día de trabajar, después de todo un día de estudiar, después de todo un día de estrés de exámenes o que tengo un examen importantísimo al día siguiente y todavía me queda tres temas por estudiar. A lo mejor mi mente en ese momento no está pensando en que necesito tener o que quiero tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, que una persona te dé consentimiento, pero que, o sea, decir no no es consentimiento. Decir no sé no es consentimiento. Que te haya dicho que sí en otro momento no significa que es consentimiento en este momento que me lo está volviendo que me lo está volviendo o que quiere volver a hacerlo, ¿sí? Que una persona te diga sí, pero que luego te diga que no, te estoy quitando mi consentimiento. ¿Vale? ujú. Que yo te diga que sí, después de que me haya dicho, venga, venga, pero solo un ratito, venga, un poquito, tal, es que tal, la vez pasada te gustó, ¿no te acuerdas? Ven, venga, venga, esto, eso tampoco es consentimiento, es coerción, es presión. Entonces es el momento de decir, bueno, dale, ya, vamos. Eso no es deseo. Esa persona no te está dando el consentimiento porque realmente sienta deseo. Lo está dando porque tú estás presionando, ¿sí? A que suceda algo. O incluso amenazando. Es que si esto, es que por eso es que yo me busco otra persona. Entonces, si no, yo voy y me busco otra persona. Eso tampoco es consentimiento, ¿vale? Porque entonces yo prefiero tener relaciones, y esto lo he escuchado. Esto yo lo he escuchado de parejas, de amigos o de otras personas. Yo he escuchado decir, es que yo prefiero tener sexo contigo cuando no lo quiero porque sé que luego vas a ir a buscarlo a otra parte, ¿sí? Yo esto lo he escuchado y eso no es consentimiento, eso no es deseo, eso es necesidad de asegurarse de retener a la pareja que tampoco te asegura nada. Tampoco te ¿Ya? asegura que mañana más tarde esa persona tenga una oportunidad de hacer algo y la vaya a tomar, porque así somos. Tampoco te asegura nada. Entonces, eh,
Creo que esas son las cosas principales del consentimiento. No sé si se me está escapando alguna, si se me está escapando alguna, bueno, porque siempre son varias, ¿no? Y hay muchas cosas que tienen que ver con el consentimiento, pero así como por encima, el consentimiento tiene que ser en positivo, tiene que ser entusiasta, te lo puedo dar, te lo puedo quitar. O sea, el hecho de que te lo haya dado en su momento no significa que te lo vaya a dar ahora. Y también en el momento, o sea, en el momento de que a lo mejor yo te he dicho que sí, porque no estaba muy segura si quería, si no quería, tal, y cuando estoy en el momento, cuando ya lo estoy haciendo, me doy cuenta que no. Te lo puedo quitar, te puedo decir, oye, vamos a parar porque no me estoy sintiendo, no estoy en el momento, o sea, no estoy ahí, ¿vale? Entonces, eso estoy quitando mi consentimiento, estoy diciendo, Sí. se finí, paremos. Y eso también es lícito. Eso también es lícito, claro que sí. Es muy importante que las personas jóvenes aprendan lo que es el consentimiento para poder respetarse y respetar a la persona con la que tienen relaciones sexuales, pero creo que también es muy importante que cuando se mantiene una relación de pareja o una relación con alguien en estos términos, estaría muy bien que supieran identificar señales de alerta, que realmente les digan, oye, por aquí no estamos yendo bien en términos de salud sexual y emocional. ¿Nos podrías dar algunas pinceladas de estas señales que se pueden, qué tiene que tener la persona joven en mente para saber que esto es una señal de alerta? Una red flag. Una red Las flag, red flags. las red flags. Em, es que esto depende de tantas cosas en salud sexual. em, Es que es diferente, por ejemplo, o sea, creo que tienen mucho que ver, pero creo que son bastante diferentes y pueden haber un millón. Por ejemplo, que la persona no quiere utilizar el preservativo, que se lo ponga y se lo quita a mis espaldas, que, que no tome responsabilidad ante un susto de, oye, vengo tarde del periodo, o sea, no me llega la regla. Y es como, bueno, tú verás, o sea, eso no es problema mío. Que no valore o que no ponga en valor mi palabra, mi consentimiento y las cosas que yo quiero o no quiero hacer o quiero dejar de hacer. Cuando la persona me hace todo esto típico, ¿no? De el ghosting, el gaslighting, de hoy aparezco y hoy aparezco y mañana desaparezco, que ahora, o sea, es que hay tantos términos ahora, hay uno que ahora se llama el breadcrumbing o algo así, que es básicamente que la persona te da migajitas de lo que sabe que tú quieres para tenerte enganchada y no y no soltarte del todo, ¿no? Pero no darte lo que tú realmente necesitas, algo así. Como que te da lo mínimo simplemente para que una persona se Para quede tenerte enganchada. enganchada, para tenerte enganchada, el tira y afloja de toda la vida, ¿no? Em, el no validar mis emociones en el momento en el que lo estoy sintiendo, ¿no? La posesión o esas actitudes posesivas de te reviso el móvil, de tienes que darme todas tus contraseñas, de mándame una foto de dónde estás, mándame tu ubicación, mándame una foto de las personas con las que estás. eh, no sé, o sea, es que hay tantas red flags, pero yo creo que en vez de enfocarnos en las red flags, creo que es importante enfocarnos en los buenos tratos, porque cuando nos enfocamos en los buenos tratos, ponemos todo en positivo, no estamos tan pendientes de lo negativo, sino que resaltamos lo positivo y también logramos identificar las cosas negativas cuando se presentan, ¿no? Entonces, que esa persona valide mis emociones, que esa persona se haga responsable de mi salud sexual y de su salud sexual, al igual que yo también me hago responsable de la mía, claramente, que me apoye en decisiones, que me apoye cuando yo le necesite, que encontremos espacios juntos y que aprendamos a tener individualidad al mismo tiempo, tener un poco ese equilibrio, ¿no? Que te haga parte de su vida, que tú le hagas parte de la tuya.
que seamos capaces de conversar cuando algo en la relación no está funcionando, no porque sea un deal breaker, porque como esto no me funciona, tengo que terminar la relación. Depende de lo que estemos hablando, claramente. Las violencias no son aceptables, las violencias no son justificables en ninguno de los casos. Pero a lo mejor tú estás teniendo cositas que a mí esto no me gustan, o sea, o de pronto esto que has hecho me ha molestado un poco, que seamos capaces de comunicarnos, ¿no? Y no solamente comunicarlo, sino que sea validado, que haya una disculpa, que diga, mira, yo no me he dado cuenta, no te quise hacer sentir de esa manera, lo siento y voy a estar pendiente de la próxima vez de que esto es algo que para ti es importante y creo que es importante que lo hayamos puesto sobre la mesa. Y quitar ese ego, ¿no? De decir, ay, pero, o sea, es tan exagerado o exagerada, eso no es nada, qué dramático, qué dramática, o sea, ¿no? Como no quitarle importancia a esas emociones de las personas. Y creo que así, o sea, hay muchas otras cosas, tratar de, o sea, encontrar esos pequeños proyectos, pueden ser pequeños o grandes proyectos, ¿no? Pues dependiendo de la edad que tengamos, los proyectos son muy distintos porque a lo mejor el proyecto es irnos de viaje algún día o el proyecto es irnos con nuestros amigos al festival, por ejemplo, o graduarnos juntos y mañana más tarde el proyecto es una casa, es una familia, o sea, los proyectos van a variar muchísimo, ¿no? Pero de pronto sentir que eres parte de ese proyecto vital de la persona, o que la persona directamente te diga, mira, yo no estoy en una posición de tener una relación formal, estoy saliendo con diferentes personas al mismo tiempo y yo te puedo te puedo ofrecer esto y esto, pero luego no estar fingiendo que soy tu novio o que soy tu novia y porque eso también no es el decirte yo no quiero una relación formal, pero luego actúo como si fuese una relación formal, pero cuando tú te quejas de algo, yo te digo, ¿pero qué me estás diciendo si yo no soy tu novia o yo no soy tu novio? Eso es como de... Y esta falta de coherencia, o sea, porque me llamas todos los días, me dices buenos días, me dices buenas noches, me traes flores, sales a cenar con mi familia, mi hermana te conoce, mi perro está enamorado de ti, pero no eres mi novio. O sea, es como, hola, ¿Qué está pasando? claro. Entonces creo que hay tantas cosas y todo esto tiene que ver muchísimo con la salud sexual, tiene que ver muchísimo porque la salud sexual, como te decía al principio del todo, no es solamente esa salud física, es nuestra salud, bienestar. No es ausencia de enfermedad, bienestar es cuando estamos hablando, se tiene que ver desde un enfoque biopsicosocial. Entonces, la estabilidad y el bienestar que me proporciona esa persona, tanto en los aspectos físicos como en los aspectos emocionales, y psicológicos tiene todo que ver con nuestra salud sexual. Me ha parecido tan interesante el enfoque que me has explicado, casi me ha parecido que rompía con muchas cosas que pensaba, de no poner el foco en las red flags, sino en lo positivo y darte cuenta de que si te está faltando eso positivo, la validación, el que te tengan en cuenta, el que te respeten, el que se preocupe de tus problemas, etcétera, me ha parecido rompedor, la verdad, pero... eh, también me parece interesante vale, yo me estoy dando cuenta como persona joven que estoy en una relación con una persona que no me valida, no me entiende, no me respeta, no se preocupa. ¿Qué hago para desengancharme? Porque la juventud somos pasión y locura Ya. y nos enganchamos Hormonas, hasta el tuétano. ya. ¿Cómo sales de ahí? Redes de apoyo, todas las Redes, que puedes. Redes de amigos, apoyo, familiares. amigos, familiares, profesionales, sanitarios, psicólogos, doctor, o sea, redes de apoyo. Redes de apoyo, todas las que necesites. Porque una de las grandes cosas, las cosas que nos hacen más frágiles es estar aisladas o estar aislados. Eso es lo que nos hace más frágil. Si nosotros sabemos que estamos en una relación que no nos está proporcionando nada, que nos está haciendo daño, que nos está dañando nuestra perspectiva de nosotras mismas o de nosotros mismos, nuestra autoestima, eh, en diferentes aspectos, en mayor o en menor magnitud, en el momento en el que decidimos hacer algo al respecto y decidimos dejar ir esa relación, Ujú. necesitamos de nuestras redes de apoyo. Necesitamos de nuestras redes de apoyo porque eso es lo que nos va a permitir conectar
con otras personas cuando hemos dejado de tener esta conexión, porque esta conexión se tiene que hacer débil, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana, eso no va a pasar de un día para otro. Entonces, en la medida en que esa conexión pierde poder sobre mí, en la medida en que esa persona pierde importancia en mi rutina diaria, en la medida en que esa persona ya no está presente, yo necesito enfocar mi atención en esas otras personas que sí me están proporcionando amistad, amor, cuando esta persona ya no lo está haciendo. Entonces yo creo que las redes de apoyo son vitales. Para otras personas pueden ser diferentes cosas, o sea, creo que cada persona se refugia en algo diferente. Para personas puede ser el arte, puede ser un hobby, puede ser una serie, puede ser un libro, puede ser y podemos tirar de todas esas cosas para encontrarnos nuevamente y equilibrar este desnivel, ¿no? Este desequilibrio. Yo en algún momento me vi una serie que me gustó muchísimo porque había un psicólogo que hablaba de riesgo calculado. Por ponerte un ejemplo, este tipo de relaciones, generalmente las más tóxicas, son las que más nos enganchan porque nos generan muchísima dopamina, nos generan muchísima esa adrenalina del qué va a suceder ahora y lo impredecible y la emoción que sube y baja y que por un momento las emociones negativas son increíblemente dañinas, pero es que las positivas nos ponen en un high que no podemos, o sea, que nos ponen una sensación de bienestar absoluto, ¿no? Ujú. Entonces, hablaba de riesgo calculado como otra actividad que nos ponía más o menos en esa misma situación sin ser la misma situación. Entonces, la persona se fue en la serie, se iba a hacer escalada, por ejemplo, por primera vez en la vida, montañas altísimas, casi se cae y empieza a sentir esa adrenalina, ¿no? Ese pum, pum, pum. Y cuando sube del todo dice, uff, riesgo calculado. O sea, estoy cometiendo o sea, me estoy en una situación que claramente me está generando que no es lo mismo, Sí. pero que estoy obteniendo eso en algún grado que estaba, pero en un contexto saludable, positivo, constructivo para mí y no de una fuente dañina. ¿No? Claramente leer un libro no me va a dar la misma sensación de bienestar o de felicidad momentáneo que esta otra cosa sí, pero a lo mejor ese momento de encontrar esa cosa que sí que te genera más, que te genera, que te proporciona más alegría, ¿no? Dentro de un contexto nuevamente constructivo, saludable, positivo para la persona. Creo que es una de las tareas más difíciles, pero que tampoco es imposible. Con un poco de investigación, probar y no ponernos allá afuera a tratar de encontrar eso que nos proporciona eso, siempre va a ser una tarea muy positiva. Nos conocemos muchísimo, ayuda al autoconocimiento y dicen, y mira, estas cosas no me gustan para nada, pero he encontrado algo que no sabía que existía y me encanta y soy buenísima o buenísimo haciendo esto, ¿no? Entonces nos puede proporcionar mucho desarrollo personal. Esto que nos acabas de compartir sobre el riesgo calculado es una historia de una persona real. Sí, tiene que ver con, ay, ¿cómo se llama esto? Con las personas supervivientes de la guerra. O sea, tiene que ver con personas, o sea, soldados, principalmente en Estados Unidos, que estuvieron en las primeras misiones, y que una vez que vuelven, se enfrentan con muchos problemas mentales, de depresión, suicidio, etcétera. Y esta persona estaba tratando de luchar con alcoholismo, por ejemplo. Ujú. Era una persona alcohólica y superviviente de la guerra, comandante de un escuadrón y tuvo una pérdida de una baja dentro de su escuadrón y el psicólogo hablaba, ¿no? De eso un poco pero bueno, esto siempre es importante que para todas las personas diferentes cosas. No estamos hablando en estos casos estamos hablando de una persona que tenía un problema de alcohol, ¿no? Una persona Ujú. que tenía un problema de dependencia, que estamos hablando de otro tipo de dependencia que es afectiva, que es muy distinta, que también lo puede ser en algún sentido, pero que también es muy distinta. Entonces, cada cosa en su lugar, pero por proporcionar un ejemplo, ¿no? ¿Y conoces alguna historia de alguna persona que pueda reflejar la importancia, en la educación sexual? Porque como me comentas, son situaciones diferentes. ¿Hay alguna que sea específica del tema que tratamos hoy? ¿Pero te refieres en series o personas o sea, que activistas que hablen acerca de estos temas?
No, alguna historia que tú conocieras, si conoces bien y si no, no pasa nada. Era pues por tener un poco de esa cercanía, ¿no? Alguna historia o alguna experiencia personal incluso que puede ser tuya o de algún conocido, pues eso, que demuestre realmente en la experiencia de esta persona la importancia que tiene el tener educación en el área de la salud sexual y reproductiva. Yo lo veo muchísimo en mi trabajo, principalmente, bueno, yo trabajo con violencia de género y Sí, yo lo veo mucho con personas que son supervivientes de violencia de género. Y cuando hablo de violencia de género, no solamente hablo a problemas de pareja, ¿no? O maltrato dentro de la pareja, estoy hablando de matrimonios forzados, estoy hablando de explotación sexual, o sea, estoy hablando de violencias de género bastante, o sea, complejas, ¿no? Entonces, sí he visto cómo las personas, por ejemplo, al no saber o sea, qué tipo de cosas podrían suceder en una violación o los tipos de formas de abuso, no fueron conscientes de que habían sido abusadas hasta que tú les explicas lo que implica un abuso, lo que implica una violación, que no siempre tiene que ser lo que vemos en las noticias de los casos más grandes y que más boom hacen en la gente, como una chica que va caminando sola en la calle y viene una manada de 5 y se la llevan y la raptan y etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser de muchas otras formas, puede ser y yo he visto, o sea, he visto casos en los que hay personas que no saben que han sido víctimas de esto hasta que tú les explicas que eso que han vivido puede ser un abuso, ha sido una violencia, ha sido algo que se ha hecho en contra de su voluntad, ha sido que esa persona, según los derechos humanos, ha tenido otras posibilidades, pero que otra persona ha tomado esa decisión por ella, ¿no? ujú. Entonces y veo cómo ellas intentan, son madres de familia en su gran mayoría, y veo cómo ellas intentan que sus hijas no pasen o no se encuentren por las mismas situaciones. Entonces sí que veo que ese conocimiento que ellas han tenido, que han adquirido a lo largo del tiempo, por la educación, por la intervención social, por la intervención psicoeducativa, por la intervención psicoterapéutica, etcétera, y sexológica también, etcétera, tú ves un cambio progresivo en el tiempo y ves cómo ese cambio se va implementando en la siguiente generación, de forma que esa persona construye esa herramienta, ¿no? Y trata de pasarla a sus hijas desde un principio. Entonces sus hijas ya no normalizan estos actos como ellas en su momento sí lo hicieron porque fue el contexto en el que han crecido o el contexto en el que fueron sometidas desde un principio, ¿no? Por Casi ponerte un lo que ejemplo. me planteas es muy importante, ¿no? Porque pareciera que una vez tú tienes el conocimiento, entonces ya estás aprendiendo a discernir y a poder actuar sobre ello. Entonces, la Sí, clave es conocer. claro. En- Igual yo creo que conocer a veces, ay, a veces no te da todas las herramientas, el conocimiento. Creo que a veces hay muchas mujeres que han dicho, hasta que no me vi sumergida en esta pila de cosas, hasta que no me vi sumergida en todo esto, no me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y yo creo que el error es pensar eso, que eso es un problema que le pasa a otras personas. Eso es un problema que le pasa a una persona que no ha sido educada, que no ha tenido acceso a educación, una persona que vive en condiciones económicas complicadas o en países en proceso de desarrollo o tercermundistas, como lo quieras llamar, ¿sabes? A veces nos intentamos alejar de eso y decimos, eso a mí no me va a pasar. Y pasa mucho en la juventud, de eso del VIH a mí no me pasa, eso de la sífilis, eso del embarazo, hasta que nos pasa. Entonces, porque no somos inmunes, nadie es inmune a estas cosas. Entonces, el conocimiento es importante, pero saber cómo actuar y saber qué herramientas llevar a cabo es muchísimo más importante. La mayoría de estas personas no pueden salir de esto por sí solas. Necesitan nuevamente esa red de apoyo. Necesitan porque sí, porque, bueno, no es lo mismo. Bueno, te puedo poner un ejemplo.
Te puedo poner un ejemplo personal. Yo siempre pongo ejemplos personales cuando considero que realmente Van a ser van a útiles. aportar algo, van a aportar algo. Hace muchísimos años tuve una pareja y él quería tener relaciones sexuales conmigo y yo no quería. Yo no quería. Y él estaba constantemente insistiéndome una y otra vez y yo no lo vivía como violento, sí me incomodaba. Yo todavía no había empezado mi vida sexual, sentía que estaba muy joven para hacerlo eh, y no quería, no me veía, ¿no? Y no lo vivía como algo violento hasta que mi madre se dio cuenta, hasta que mi madre fue quien se dio cuenta y ella, dentro de lo que supo y cómo supo hacerlo, eh, ella me dijo, no te preocupes, vamos a hablar esto, vamos a hablarlo, vamos a tal, no sé qué cosa, pero ella de entrada me dijo, esto no es normal. No es normal que tu novio te esté presionando de esta manera, ¿no? Constantemente a tener relaciones sexuales si tú no las quieres tener. Esto no es normal. Eh, y yo creo que hoy en día, fíjate que, o sea, lo tenía súper borrado de la memoria, me acuerdo fue ahora. Si ella no hubiese cogido ese enfoque, hubiese sido el enfoque de regañarme, de castigarme, de sentirme avergonzada, o de eso fue que tú le dijiste algo, eso es que te andabas morriendo por ahí, eso fue que te dejaste agarrar, si hubiese cogido ese enfoque, muy posiblemente hubiesen sucedido cosas que a día de hoy no me quiero ni imaginar, o sea, ¿sabes? O sea, uno nunca sabe. Entonces, eh, creo que ahí las personas que nos rodean sí que tienen muchísimo tienen un papel muy importante y saber a quién recurrir, como que saber a quién recurrir y saber esa persona que todas las personas nos apoyan en todo y también sabemos, tenemos que saber discernir porque a lo mejor unas personas me ayudan para muchas cosas o me hace sentir muy bien en ciertos aspectos, pero a lo mejor esta persona para una cosa en concreto sé que no me va a dar el apoyo que de pronto yo necesito. Entonces, aprender a saber qué recursos tenemos allá afuera. Y ahora para evitar ese tipo de cosas hay muchísimos. Entonces, hablar siempre va a ser prevenir, siempre va a ser prevenir. Es muy guay porque digo, cada vez que te escucho estoy sintiendo que te sabes el guión o te sabes Ah, el porque guión voy o respondiendo. es que estamos súper conectadas y realmente una cosa lleva a la otra, Una cosa lleva a la otra eh, siempre, sí. pero muchas personas, o eso espero que muchas personas puedan escuchar o ver esta entrevista y muy probablemente se puedan sentir identificadas con alguno de los puntos que hemos tratado y tú lo acabas de decir, te acabas de anticipar diciéndonos, es importante que sepan que hay recursos. Uno era la red de apoyo, otro es hablar. ¿Qué más recursos puede tener nuestra juventud? Aquellos que se sientan identificados o aquellos que necesiten información de alguna cosa concreta, ¿qué recursos tenemos? Porque estos recursos para humanos, precisamente porque queremos cerrar cada entrevista dándoles herramientas para que sepan a Herramientas. dónde tienen que acudir, dónde pueden buscar información. Mira, un primer recurso, diría yo directamente que, por ejemplo, es este canal, ¿sabes? Es este canal donde sabemos que hay una persona que detrás de este canal está sensibilizada y está abierta a proporcionar esa ayuda, empezando por ahí, ¿vale? Y dependiendo de, por ejemplo, o sea, si nos ponemos a hablar de recursos específicamente de violencias, por ejemplo, hay no sé, tú estás en la Comunidad de Madrid, tú estás en Madrid. No, en ¿En qué? Burgos. En Burgos, vale. Y es que yo te sé hablar, claro, yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid, conozco, o sea, el ayuntamiento tiene una red de espacios seguros que se llaman espacios de igualdad, que son, no sé si en Burgos los hay, creería que sí, sí, Yo ¿verdad? creo que Vale. es a nivel estatal, que todos A los nivel estatal, ayuntamientos lo de todos los tienen. ayuntamientos tienen que tenerlo, Sí, sí, vale. porque vivo en Entonces, zona rural y aquí también hay hay áreas espacio de de igualdad. igualdad. Vale, pues entonces esos espacios, por ejemplo, son espacios dedicados y en Madrid también hay muchísimos. Entonces hay por cada distrito. Entonces son espacios que son donde tienen una atención multidisciplinar para las personas en las que se encuentran de abogadas, de orientación laboral, de psicólogas, trabajo social. O sea, hay toda una cantidad de recursos
y también hay recursos, asociaciones específicos para jóvenes. En Madrid sé que hay un centro, hay muchas asociaciones que atienden a la juventud, tanto en proporcionar material preventivo, preservativos, por ejemplo, realizar pruebas gratis, etcétera, como hay centros de salud comunitaria, por ejemplo, que también algunos son especializados en la atención a la juventud. Por ejemplo, en Madrid sé que está en Navas de Tolosa, en Callao, que tienen un centro y dan información, hay atención y asesoramiento sexológico a personas, a jóvenes hasta los 24 años. Y vamos, o sea, bueno, a nivel creo que estatal también está el 016, que es el número de emergencias también para violencias bueno, violencias de género, pero también creo que se puede tratar, o sea, pero no tienen que ser siempre estos recursos tan especializados. Puede ser tu profesor o tu profesora favorita, ¿sabes? Esa persona con la que sabes que has visto que está muy en pro, mira, es que en mi clase me gusta llevar gente que vaya a hacer educación sexual y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Puede ser un familiar, puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser, y si a lo mejor que no tuviste suerte, no significa o no te valida, no significa que lo tuyo o tu problema no sea real. Entonces, seguir buscando, o sea, no detenerse, ¿no? Porque si una persona no me valida, bueno, es porque es tu opinión, pero es que para mí sigue siendo una problemática. Para mí sigue siendo, lo sigo viviendo como una problemática. Entonces, no detenerse hasta encontrar con esa persona que te ayude a sentarte, a evaluar la situación y ver cuáles son las posibles opciones también. Entonces, aquí en España hay muchísimos recursos a los que podemos derivarnos, desde los más personales hasta los más institucionales, por así decirlo. Qué guay, me ha parecido brutal el consejo último de que aunque no te validen, sigue con ello, porque la verdad que en mi caso, igual también es que ya tengo una edad, ya no soy tan joven como al público al que nos queremos dirigir, pero en mi caso yo nunca lo había escuchado porque siempre si alguien te dice no, ahí te frenas, porque entonces No, qué es algo de exagerada, tu mente, sí, te lo estás inventando, qué sí, exagerada, no te va a creer nadie, pero no, se qué escucha bien, y se cree, se me ha escucha y se gustado cree. mucho. Mm. Creo que esta entrevista va a ser muy útil. Por mi parte, darte las gracias, Alejandra, porque sé que tu tiempo es súper, súper valioso y el tiempo que nos has regalado es pues invalorable, no tiene cálculo. Así que darte muchísimas las gracias por estar en Recursos para Humanos y que te podamos tener aquí más veces. Que no te olvides que este canal estará por aquí. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de participar y de siempre dar eso, dar un espacio, siempre y todo sea para un espacio seguro y para un espacio de aprendizaje y de construir. Y encantada. Eso sí que se me había olvidado comentar que estamos trabajando de la mano de Fundadeps y que tú también eras agente de salud. Sí, Eh, sí, que me hace más ilusión todavía, sí. sí. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y nada, ya en la parte burocrática, pues es un material que estoy recogiendo para hacer las publicaciones en los diferentes ámbitos. Como te comentaba antes, estoy intentando reunir a personas expertas en cada materia, entonces también hay un mogollón de compañeros de agente de salud que también van a participar y hasta que tenga el material al completo, pues no haría la publicación. Entonces, si te gustaría conocer cuándo lo voy a publicar o no sé qué, pues te tendría en cuenta para lanzarte un mensajito, oye, Alejandra, Sí, que sí, lo sí, sí, publico sí, ya, no claro sé que qué. sí, claro que sí, sí. Si en ese momento, si se da la casualidad que vuelvo y reabro el Instagram, que es verdad que no creo que lo voy a hacer hasta el próximo año como mínimo, em, porque me voy de vacaciones ahora a final de año y todo esto, yo te avisaré para que me tagues y me menciones, ¿no? Y Ah, lo, vale. y lo hablamos, y te